En algún lugar de las colinas que rodean Granada, bajo el sol implacable de Andalucía, un equipo de arqueólogos examina la tierra. No buscan un tesoro antiguo, ni las ruinas de un palacio. Buscan huesos. Buscan una fosa común, una de las incontables cicatrices que dejó la Guerra Civil Española. Pero no buscan a cualquier víctima. Buscan a un hombre cuyos versos sobre la luna, la sangre y la muerte se convirtieron en el alma de un pueblo. Buscan al poeta más querido de España. Casi un siglo después de su asesinato, la pregunta sigue en el aire, como un eco en estas colinas silenciosas. ¿Dónde está Federico García Lorca? Su muerte no fue una enfermedad ni un accidente. Fue un crimen, un paseo, como lo llamaban entonces, un secuestro en mitad de la noche, seguido de una ejecución sumaria y una tumba anónima. Esta noche vamos a contar la historia de una vida de arte y pasión, que chocó de frente con la brutalidad de la historia. Vamos a reconstruir las últimas 48 horas del poeta y explorar el misterio que se ha convertido en una herida abierta en la memoria de España. Esta es la historia de una búsqueda, la búsqueda del poeta desaparecido. El lugar está entre los pueblos de Biznar y Alfacar, un paisaje de olivos y tierra rojiza. Durante el verano de 1936, este lugar idílico se convirtió en un matadero al aire libre. Las fuerzas fascistas del general Franco, que acababan de tomar Granada, traían aquí cada noche a camiones llenos de indeseables, maestros, sindicalistas, intelectuales, cualquiera sospechoso de simpatizar con la República, y los fusilaban junto a un barranco o al pie de un olivo. La historia oficial, o más bien los testimonios que sobrevivieron al miedo, dicen que Lorca está aquí, que fue asesinado en la madrugada del 18 de agosto de 1936, junto a un maestro cojo y 2 banderilleros anarquistas. Dicen que fue enterrado en una fosa común, sin nombre, sin cruz. Desde que España recuperó la democracia, se han realizado varias excavaciones en la zona. Se han seguido los testimonios de supuestos testigos. Se han usado georradares, se ha cavado la tierra una y otra vez. Se han encontrado otras fosas, otros cuerpos, otras víctimas de aquella barbarie. Pero los restos de Lorca nunca han aparecido. ¿Por qué? ¿Se equivocaron los testigos del lugar? ¿Fueron sus asesinos tan meticulosos que no dejaron rastro? ¿O hay una verdad más compleja? ¿Es posible que su familia, en secreto, moviera el cuerpo años después para darle una sepultura digna y silenciosa? El misterio de su tumba perdida ha convertido a Lorca en algo más que un poeta. Lo ha convertido en un símbolo, el desaparecido más famoso de España. Para entender cómo un hombre tan lleno de vida llegó a un final tan brutal y anónimo, tenemos que viajar al principio, al lugar que él llamaba su paraíso, la Granada de su infancia. Federico García Lorca no fue un poeta que aprendió sobre el folclore en los libros. Él era el folclore. Creció en el corazón de Andalucía, rodeado de los cuentos de las criadas, de las canciones de cuna que hablaban de la luna y la muerte, y de los lamentos de los campesinos trabajando en el campo. Pero lo que más lo marcó, lo que se convirtió en la sangre de su poesía, fue su conexión con la cultura de los gitanos y con el flamenco. Para Lorca, el flamenco no era solo música y baile, era una forma de entender la vida, una expresión trágica y profunda del dolor, el amor y la muerte. Y en el corazón de todo ello estaba lo que él llamaba el duende. El duende no es un fantasma ni una musa. Según Lorca, es un poder misterioso, irracional, que sube desde las plantas de los pies. Es la conciencia de la muerte, es el dolor de la tierra, es una fuerza oscura que desgarra la voz del cantaor y mueve el cuerpo de la bailaora. No es belleza, es herida, y el verdadero arte, para Lorca, solo podía nacer de esa herida. Toda su obra está impregnada de esa búsqueda del duende.
Sus poemas no son simplemente bonitos, tienen el peso de la tierra, el filo de una navaja y el lamento de un cante hondo. Lorca era un artista sofisticado, sí, pero su genio consistía en conectar las vanguardias más modernas de Europa con las raíces más antiguas y primarias de su pueblo. Era un poeta que podía hablar con la misma naturalidad de un sueño surrealista que de una vieja leyenda gitana. Y fue este poder, esta fuerza telúrica, lo que se llevó consigo cuando abandonó su paraíso granadino para viajar al epicentro intelectual del país, un lugar donde su duende se encontraría cara a cara con la locura de la modernidad, la Residencia de Estudiantes de Madrid. En los años 20, la Residencia de Estudiantes de Madrid no era una simple residencia universitaria. Era el corazón de la vanguardia española. Un lugar donde las mentes más brillantes del país se reunían, experimentaban y soñaban con un futuro nuevo. Y en medio de ese torbellino creativo, 3 jóvenes genios formaron una amistad legendaria. El primero era Federico García Lorca, el poeta del duende, carismático y magnético, el alma del grupo. El segundo era un pintor catalán, con un bigote excéntrico y una imaginación desbordante que pintaba relojes derretidos y hormigas saliendo de una mano. Su nombre era Salvador Dalí. Y el tercero era un cineasta aragonés, rebelde y provocador, que soñaba con cortar un ojo con una navaja de afeitar en la gran pantalla. Se llamaba Luis Buñuel. Lorca, Dalí y Buñuel, juntos, eran una explosión de creatividad. Pasaban las noches discutiendo sobre arte, poesía y psicoanálisis. Se sumergieron en el surrealismo, el movimiento que buscaba liberar el poder del subconsciente. Lorca escribía poemas que parecían sueños. Dalí pintaba sus obsesiones y Buñuel planeaba películas que escandalizarían a la burguesía. Fue una época de increíble libertad y descubrimiento. Lorca absorbió todas estas nuevas ideas, pero nunca perdió su conexión con la tierra, con sus raíces. Su amistad con Dalí fue especialmente intensa, una mezcla de admiración mutua, colaboración artística y una tensión emocional muy profunda. Para Lorca, Dalí representaba la modernidad pura, la técnica perfecta. Para Dalí, Lorca era la pasión, el talento natural, el duende en estado puro. Se influyeron mutuamente de maneras que marcarían sus obras para siempre. Pero esta época dorada, esta hermandad de genios, no podía durar. El mundo se estaba volviendo más oscuro y las propias pasiones y demonios de estos 3 artistas comenzarían a separarlos. Y para Lorca, un viaje al otro lado del océano lo sumergiría en una soledad y una modernidad tan brutales que lo transformarían en un poeta mucho más oscuro y profético. En 1929, Lorca se sentía perdido. Su intensa amistad con Dalí se había enfriado, en parte por la creciente influencia de Gala en la vida del pintor. Además, su éxito con El romancero gitano, su libro de poemas más famoso, lo había encasillado como un simple poeta gitano, una etiqueta que él odiaba. Necesitaba escapar. Y no había un lugar más alejado de su Andalucía rural que Nueva York. Su viaje a la capital del mundo fue un shock brutal. Si Andalucía era el duende y la tierra, Nueva York era el metal, la geometría y la deshumanización. Lorca no vio la ciudad del sueño americano, vio una pesadilla de capitalismo salvaje. Vio la opresión de la comunidad afroamericana en Harlem, cuya música y vitalidad le recordaban al duende de su propio pueblo. Vio la soledad de las multitudes, millones de personas juntas, pero completamente solas. Y vio la crueldad de Wall Street.
justo antes del gran crack bursátil, un mundo de avaricia que, para él, era una geometría sorda y fría. Toda esta angustia y este asombro los volcó en uno de sus libros más difíciles y poderosos, Poeta en Nueva York. Es un libro surrealista, lleno de imágenes violentas y apocalípticas. Es el grito de un hombre cuya sensibilidad humanista choca contra la brutalidad de la civilización moderna. Habla de paisajes de multitudes que orinan y de la aurora que llega sin que nadie la reciba en su boca. Fue un viaje que lo cambió profundamente. Le dio una conciencia social y política mucho más afilada. Y cuando finalmente regresó a España en 1930, no era solo el poeta del duende. Era un poeta que había visto el futuro. Y ese futuro le había aterrorizado. Y lo que encontró a su regreso fue una España que, al igual que él, estaba a punto de experimentar un cambio radical y peligroso. Lorca regresó a España en 1931, justo en el momento en que se proclamaba la Segunda República. Fue un momento de inmensa euforia y esperanza. La monarquía había caído y por primera vez España era una democracia que soñaba con la justicia social, la educación para todos y la libertad. Para Lorca, que venía de la opresión que había presenciado en Nueva York, fue como un soplo de aire fresco. Se sumergió de lleno en los proyectos culturales de la República y su proyecto más querido fue La Barraca. La idea era revolucionaria y hermosa. Era una compañía de teatro universitaria y ambulante. Su misión era llevar las grandes obras del teatro clásico español, las que solo se veían en los grandes teatros de Madrid, a los pueblos más remotos y olvidados de España, a la gente que nunca había visto una obra de teatro en su vida. Imagina la escena: un grupo de estudiantes jóvenes y entusiastas, liderados por Lorca, viajando en un camión por los caminos polvorientos de la España rural. Llegaban a una plaza de pueblo, montaban un escenario improvisado y, bajo las estrellas, representaban las obras de Lope de Vega o Calderón de la Barca, para un público de campesinos y obreros. Era el sueño de la ilustración hecho realidad. El arte como una herramienta para educar, para unir, para dignificar al pueblo. Lorca estaba en su elemento. Dirigía, actuaba, reía. Estaba lleno de vida y de propósito. Sentía que por fin estaba usando su duende no solo para explorar la oscuridad, sino para llevar un poco de luz. Pero mientras La Barraca recorría los campos de España, la propia España se estaba rompiendo en dos. Las tensiones entre la izquierda republicana y la derecha conservadora, la iglesia, los terratenientes, el ejército, se hacían cada vez más violentas. El sueño de la República estaba siendo amenazado por el odio, y Lorca, con su teatro, su poesía y su defensa abierta de los marginados, estaba empezando a ser visto por la derecha no como un artista, sino como un enemigo muy peligroso. En 1933, en medio de la agitación política y de su trabajo con La Barraca, Lorca estrenó la que se convertiría en su obra de teatro más famosa, Bodas de Sangre. La obra es una tragedia en estado puro, inspirada en un crimen real ocurrido en un pueblo de Andalucía. Cuenta la historia de una novia que, el día de su boda, huye con su antiguo amor. La fuga desata una persecución mortal entre las familias rivales, una espiral de honor herido, pasión y venganza que solo puede terminar de una manera, con la muerte. Bodas de Sangre no es solo un drama rural, es una exploración de las fuerzas más primarias y oscuras de la naturaleza humana, el duende en su forma más salvaje. En la obra, el amor es inseparable de la muerte, y el destino es una fuerza inevitable que arrastra a los personajes hacia un final sangriento, simbolizado por el brillo frío de un cuchillo. Personajes como la luna y la mendiga aparecen en escena, convirtiendo la tragedia en un mito universal. Es una obra donde la tierra misma parece clamar por sangre. Sin saberlo, Lorca estaba escribiendo una profecía.
La historia de esas dos familias enfrentadas a muerte en un campo de Andalucía era un reflejo de lo que le estaba pasando a España. Las dos Españas de las que hablaba el poeta Antonio Machado, la progresista y la reaccionaria, estaban a punto de desenvainar sus cuchillos en una guerra fratricida. Y de una forma aún más personal y escalofriante, la obra parecía predecir su propio final. Él, el poeta que le escribió a la luna y a la muerte, que entendía también el ciclo de la pasión y la violencia, sería arrastrado por esas mismas fuerzas que describió en el escenario. El honor herido de sus enemigos, la venganza y el brillo de las armas en la oscuridad de la noche. Todo estaba ya en sus versos, esperando a que la realidad, brutalmente, alcanzara a la ficción. A partir de 1934, el sueño de la Segunda República comenzó a convertirse en una pesadilla. El gobierno progresista que había apoyado a Lorca y a La Barraca perdió el poder y fue reemplazado por una coalición de derechas. Las reformas se paralizaron y la represión contra los movimientos obreros y los intelectuales de izquierdas se intensificó. España se partió en dos de una forma irreconciliable. Ya no era un debate político. Era un odio profundo. Por un lado, estaban los republicanos, los liberales, los socialistas, los comunistas, los anarquistas. Un grupo muy dividido entre sí, pero que compartía el sueño de una España moderna, laica y justa. Por el otro, los nacionales, los monárquicos, la Iglesia Católica, los grandes terratenientes, el ejército y los fascistas de la Falange. Odiaban a la República y todo lo que representaba. Veían el progreso como una amenaza a la tradición, a sus privilegios y a la unidad sagrada de España. Las calles se llenaron de violencia, huelgas, asesinatos políticos, quema de iglesias, atentados. Era una guerra civil no declarada. Se podía sentir la tensión en el aire, una electricidad peligrosa que anunciaba la tormenta. Lorca, con su inmensa fama, se encontraba en una posición muy expuesta. Nunca fue un político militante, pero su corazón estaba claramente con la República y con los desfavorecidos. Firmó manifiestos antifascistas, dio entrevistas criticando la injusticia social de Granada y se convirtió, para la derecha, en esa nueva España degenerada que querían destruir. Sus amigos, tanto en España como en el extranjero, le suplicaban que se fuera del país. Le advirtieron de que si estallaba una guerra, él sería uno de los primeros objetivos. Pero Lorca, en un acto de valentía, lealtad o quizás, como en sus obras, de fatalismo trágico, se negaba a creer lo peor. En el verano de 1936, con la tensión a punto de estallar, tomó la decisión más importante y, a la postre, más terrible de su vida. En lugar de buscar refugio en el extranjero, decidió dejar la relativa seguridad de Madrid para pasar el verano, como siempre, en su casa familiar, en el corazón del polvorín, Granada. Lorca llegó a la huerta de San Vicente, la casa de verano de su familia, a las afueras de Granada, el 14 de julio de 1936. Pensaba que, pasara lo que pasara, en Granada estaría a salvo. Era su ciudad, todo el mundo lo conocía y lo quería. Su familia era rica y respetada. ¿Quién se atrevería a hacerle daño al poeta más famoso de España en su propia casa? Fue un error de cálculo trágico. No entendió que el odio que se había estado gestando no respetaba ni la fama ni el arte. De hecho, lo convertía en un objetivo aún más simbólico. Apenas 3 días después de su llegada, el 17 de julio, el general Francisco Franco lanzó su golpe de Estado desde Marruecos. La Guerra Civil Española había comenzado. Granada cayó en manos de los sublevados fascistas casi de inmediato, y lo que siguió fue el terror, un terror sistemático y planificado. Los falangistas y los escuadrones de la muerte de la derecha se adueñaron de las calles. Iban de casa en casa con listas negras, deteniendo a cualquiera sospechoso de ser leal a la República. El cuñado de Lorca,
que era el alcalde socialista de Granada, fue arrestado y fusilado. La ciudad se convirtió en un infierno de delaciones y ejecuciones sumarias. La familia Lorca, de repente, era una familia marcada. Federico pasó sus primeros días escondido en su propia casa, escuchando las noticias en la radio, oyendo los disparos lejanos por la noche, aterrorizado. Sabía que irían a por él. No era una cuestión de sí, sino de cuándo. La casa que siempre había sido su refugio se había convertido en una prisión, y sabía que no podía quedarse allí para siempre. Necesitaba encontrar un lugar más seguro, un escondite donde el largo brazo del terror no pudiera alcanzarlo. O eso esperaba. Federico sabía que tenía que salir de la huerta de San Vicente. Estaba demasiado expuesto. Entonces buscó refugio en el corazón de Granada, en la casa de una familia de poetas amigos suyos, los Rosales. Parecía una elección lógica y segura. Los hermanos Rosales eran sus amigos, lo admiraban. Y lo más importante, eran una familia falangista. Eran miembros del partido fascista que ahora controlaba la ciudad. Lorca pensó que su casa sería el último lugar donde irían a buscarlo. Creía estar escondiéndose, como se dice, en la boca del lobo. Pero resultó que se estaba metiendo en un nido de serpientes. Luis Rosales, el poeta, y sus hermanos le dieron la bienvenida y le prometieron protección. Le asignaron una habitación en su casa, en la calle Angulo, y le aseguraron que allí estaría a salvo. Durante unos días pareció funcionar. Federico permaneció escondido, sin salir, esperando a que la ola inicial de asesinatos pasara. Pero Granada era una ciudad pequeña, envenenada por el odio y los rencores familiares. El cuñado de Lorca, el alcalde socialista, no solo era un enemigo político, sino que también tenía disputas personales con algunos de los nuevos líderes fascistas. Y el propio Federico, con su fama, su homosexualidad, que era un secreto a voces, y sus críticas a la burguesía de Granada, tenía muchos enemigos poderosos. Escondido en aquella habitación, Lorca era como un fantasma. Oía la vida de la casa a su alrededor, los pasos, las conversaciones en voz baja, y esperaba. El tic-tac del reloj en el silencio de su cuarto era como una cuenta atrás. No sabía si estaba esperando a la salvación o a la llegada de sus verdugos. La protección de los Rosales era su última esperanza, pero era una protección frágil, construida sobre las lealtades cambiantes y las traiciones de una ciudad en guerra consigo misma. La protección de la familia Rosales no era el escudo impenetrable que Lorca esperaba. Era, en realidad, una jaula de cristal. Todo el mundo en el círculo del poder fascista de Granada sabía que el poeta estaba allí, y para muchos de ellos, la idea de que un rojo y homosexual como Lorca estuviera siendo protegido por una prominente familia falangista era una provocación, una afrenta a su causa. El principal arquitecto de la represión en Granada era un hombre llamado Ramón Ruiz Alonso. Era un exdiputado del Partido Católico de Derechas, un fanático que odiaba todo lo que Lorca representaba: el arte, la libertad, el intelecto. Y tenía una cuenta personal que saldar. Ruiz Alonso estaba convencido, erróneamente, de que Lorca se había burlado de él en una de sus obras. Durante días, Ruiz Alonso presionó, maniobró y buscó el pretexto perfecto para actuar. Sabía que arrestar a Lorca en casa de los Rosales era un movimiento delicado que podía crearle problemas con otros líderes del partido. Necesitaba una orden, una justificación. Mientras tanto, en la casa, la tensión era insoportable. Federico apenas comía, fumaba sin parar y leía la Biblia, buscando consuelo en el Apocalipsis, quizás reconociendo el fin de su propio mundo en esas páginas. Los hermanos Rosales intentaban calmarlo, pero ellos también sentían cómo la red se cerraba a su alrededor. Recibían llamadas, advertencias, amenazas veladas. El santuario se estaba convirtiendo en una ratonera. El poder de los Rosales no era suficiente para protegerlo del odio fanático de Ruiz Alonso y sus escuadrones de la muerte. La decisión ya estaba tomada.
solo estaban esperando el momento oportuno. La casa, que había comenzado el día que Lorca pisó Granada, estaba a punto de terminar. El poeta, atrapado en una habitación silenciosa, no podía oír los pasos de sus cazadores, pero sin duda podía sentirlos acercándose. Fue por la tarde, el 16 de agosto de 1936. Ramón Ruiz Alonso había conseguido finalmente lo que quería: una orden de detención del gobernador civil. La excusa era absurda. Acusaban a Lorca de ser más peligroso con la pluma que otros con el revólver y de ser un espía ruso. Era una farsa, un pretexto para el asesinato. Ruiz Alonso, acompañado de varios hombres armados, rodeó la casa de los Rosales. La escena fue tensa y violenta. Cuando llamaron a la puerta, uno de los hermanos Rosales, Miguel, se enfrentó a ellos, insistiendo en que Lorca estaba bajo su protección. Pero Ruiz Alonso, con la orden en la mano, no escuchó. «Se acabó el proteger a rojos», gritó. Empujaron a Miguel a un lado y subieron las escaleras hasta la habitación donde se escondía Federico. Lo encontraron allí, pálido, aterrorizado, pero con la dignidad que le quedaba. No opuso resistencia. Sabía que era inútil. Mientras se lo llevaban a la fuerza por las escaleras, Luis Rosales, el poeta, llegó a la casa, alertado del desastre. Intentó interceder. Usó su nombre y su posición en la falange para intentar detener el arresto, pero fue en vano. Ruiz Alonso lo amenazó a él también. La lealtad al partido era más fuerte que la amistad o el arte. Metieron a Federico en un coche y se lo llevaron. Mientras el coche se alejaba por las calles de Granada, su protector, Luis Rosales, corrió desesperadamente de un despacho a otro, intentando usar sus contactos para salvar la vida de su amigo. Pero ya era demasiado tarde. Lorca había caído en manos de sus peores enemigos. La trampa se había cerrado. Ya no estaba en una casa de amigos, estaba en el gobierno civil, un edificio que en aquellos días de terror se había convertido en un centro de interrogatorios, tortura y sentencias de muerte extrajudiciales. Las últimas horas del poeta habían comenzado. Lo que sucedió exactamente dentro del gobierno civil de Granada en las horas que siguieron al arresto de Lorca es una de las grandes incógnitas de esta historia. No hay documentos oficiales, no hay un registro. Solo el testimonio fragmentado y a menudo contradictorio de algunos testigos y el pesado silencio de los asesinos. Lo que sabemos, o lo que historiadores como Ian Gibson han reconstruido con gran esfuerzo, es un retrato del terror burocrático. Lorca no fue llevado ante un juez, fue encerrado en una habitación, un calabozo improvisado en el edificio. Allí, probablemente fue interrogado, no para obtener información, sus captores ya habían decidido su destino, sino para humillarlo. Lo acusaron de ser un rojo, un maricón y un espía. Querían romper su espíritu antes de romper su cuerpo. Se dice que uno de los líderes fascistas, para burlarse de su homosexualidad, le dijo: «Con esta boca has dicho cosas muy malas», mientras lo golpeaba. Mientras tanto, fuera, sus amigos, los Rosales, seguían moviendo hilos desesperadamente. Hablaron con el gobernador, con otros líderes falangistas, suplicando por la vida de Federico. Pero el odio de Ruiz Alonso y el fanatismo de los escuadrones de la muerte eran más fuertes que cualquier influencia. La orden ya estaba dada. Lorca pasó sus últimas horas en esa celda, probablemente consciente de lo que le esperaba. El poeta que había escrito tanto sobre la muerte, que la había presentido en su propia obra, ahora la tenía cara a cara. A medianoche, o quizá un poco después, la puerta de su celda se abrió. No era para liberarlo, era para su último viaje. Un paseo nocturno del que nadie regresaba. Lo sacaron del edificio y lo metieron en un coche que esperaba en la oscuridad.
El coche salió de Granada y tomó la carretera que sube hacia las colinas de la Sierra de Huétor. Era una ruta bien conocida por los granadinos en aquel verano de terror. Era la ruta de la muerte. El destino era la zona entre dos pequeños pueblos, Biznar y Alfacar. El paisaje, que de día era de una belleza serena, de noche se transformaba en un escenario siniestro. Los barrancos y los olivares que salpicaban las colinas se habían convertido en el cementerio anónimo de cientos de republicanos. Dentro del coche, junto a Lorca, iban otros 3 hombres condenados. La historia los ha identificado. Dioscoro Galindo, un maestro de escuela, cojo y socialista, y 2 banderilleros, picadores de toros, anarquistas, llamados Francisco Galadí y Joaquín Arcollas. El poeta no iba a morir solo. Iba a morir junto a los hombres del pueblo que tanto había admirado, un maestro y 2 hombres del mundo del toreo. Una extraña y trágica compañía final. El viaje duró quizás media hora de silencio tenso roto solo por el motor del coche y los comentarios crueles de sus captores. ¿Qué pensaría Lorca en ese último viaje? Pensaría en sus poemas, en su familia, en el fracaso de la República. ¿Sentiría miedo, resignación o ese fatalismo trágico que impregnaba sus obras? Finalmente el coche se detuvo. Habían llegado al lugar conocido como Fuente Grande en Alfacar. Una fuente natural rodeada de olivos. Un lugar de vida que esa noche se convertiría, una vez más, en un escenario de muerte. Los bajaron del coche a empujones y los llevaron, a la luz de los faros, hacia un olivar cercano. La luna, que tantas veces había sido su musa, iba a ser el único testigo silencioso de lo que estaba a punto de suceder. La noche del 18, o quizás ya la madrugada del 19 de agosto de 1936. La hora exacta se ha perdido en la memoria y en el miedo. El pelotón de fusilamiento, formado por falangistas y miembros de la ultraderecha, los llevó a un punto junto a la carretera, cerca de un olivo. No hubo juicio, no hubo última voluntad, solo insultos y burlas. Según los testimonios más fiables, recopilados por el historiador Ian Gibson, uno de los asesinos se burló de la homosexualidad de Lorca antes de dispararle. Los obligaron a ponerse de pie. Frente a ellos, las siluetas de los hombres que sostenían los fusiles. Detrás, la noche y el silencio del campo. Y entonces sonaron los disparos. Una ráfaga de plomo que rompió la paz de la madrugada y puso fin a la vida del poeta más brillante de España. Federico García Lorca cayó, abatido, junto a sus 3 compañeros de infortunio. Tenía 38 años. La historia popular, la leyenda que se cuenta en Granada, añade un detalle aún más cruel. Dice que sus asesinos lo obligaron a cavar su propia tumba antes de matarlo. No sabemos si es verdad, pero es una imagen que refleja la brutalidad de aquel acto. Después de los disparos, los verdugos, sin ninguna ceremonia, arrojaron los 4 cuerpos a una fosa poco profunda, quizás un pequeño barranco natural al pie de un olivo, y los cubrieron con tierra deprisa y corriendo. Misión cumplida. El poeta había sido silenciado. O eso creían ellos. No sabían que, al enterrar su cuerpo en una tumba anónima, no lo estaban borrando de la historia, lo estaban convirtiendo en un mito, en una ausencia tan poderosa, tan dolorosa, que le sonaría a través de las décadas, exigiendo una justicia y una verdad que hasta el día de hoy siguen sin llegar por completo. El crimen se había cometido. Ahora comenzaba el misterio. La primera teoría, la más extendida y aceptada, es que el asesinato de Lorca fue un crimen puramente político. Para el nuevo régimen fascista de Granada, Federico no era solo un poeta, era un símbolo poderoso de todo lo que odiaban.
Era amigo de los líderes republicanos, había firmado manifiestos antifascistas. Con su teatro de la barraca, había llevado la cultura a los pueblos, una iniciativa vista por la derecha como propaganda de izquierdas. Y con su romancero gitano, había dado voz a una minoría marginada. Su fama internacional, lejos de protegerlo, lo convirtió en un objetivo prioritario. Asesinar a Lorca era una declaración de intenciones. Era una forma de aterrorizar a todos los demás intelectuales, artistas y profesores. Era un mensaje claro: si nos atrevemos a matar al más famoso de todos, nadie está a salvo. Según esta visión, su muerte fue un asesinato político, frío y calculado. Fue un acto de limpieza ideológica, una práctica terrible pero común en los primeros días de la Guerra Civil Española. Lorca fue asesinado por sus ideas y por lo que representaba. Pero como en todas las tragedias, a veces el odio político se mezcla con venenos mucho más personales. La segunda teoría no niega la política, pero añade una capa de veneno mucho más personal. En la Granada conservadora y cerrada de los años 30, Lorca no solo era un liberal, era diferente. Era un artista de éxito mundial, un homosexual en una sociedad que lo consideraba una aberración, y un hombre que no tenía miedo de criticar la hipocresía de las familias ricas de su ciudad. Este cóctel de atributos generó una inmensa envidia y un odio visceral. Para sus enemigos, asesinarlo no era solo eliminar a un rojo, era una forma de purgar a la ciudad de un elemento que consideraban degenerado e inmoral. Su homosexualidad fue, sin duda, un factor clave. En la España fascista, la homosexualidad era vista como una enfermedad, un crimen. Los insultos que recibió durante su arresto y ejecución lo demuestran. Su muerte fue también un crimen de odio. Fue el castigo brutal de una sociedad intolerante contra un hombre que se atrevió a ser libre. El odio político se mezcló con el rencor personal, y el resultado fue una sentencia de muerte firmada mucho antes de que la guerra siquiera comenzara. Tras el asesinato, un muro de silencio cayó sobre el crimen. El régimen de Franco nunca reconoció oficialmente su implicación. Durante 40 años, la versión oficial fue vaga. Murió en los desórdenes de la guerra. Era una forma de borrar el asesinato. La propia familia Lorca, aterrorizada y traumatizada, también optó por el silencio. Nunca hablaron públicamente de lo sucedido. Este silencio ha sido interpretado de muchas maneras, como una forma de protegerse, de sobrevivir bajo la dictadura, o quizá, como algunos sugieren, porque sabían más de lo que decían. Existe la teoría de que la familia, años después del asesinato, podría haber recuperado el cuerpo en secreto para enterrarlo en un lugar seguro y privado. Esto explicaría por qué las excavaciones nunca han encontrado nada, pero la familia siempre lo ha negado. Este pacto de silencio, tanto oficial como familiar, convirtió el paradero de Lorca en el secreto mejor guardado y más doloroso de la posguerra española. Tras la muerte de Franco en 1975 y la llegada de la democracia, el pacto de silencio comenzó a romperse. La gente empezó a hablar, y la primera gran figura en intentar resolver el misterio fue el hispanista irlandés Ian Gibson. Gibson dedicó su vida a investigar el asesinato. Entrevistó a testigos que habían guardado silencio durante décadas por miedo, revisó archivos y recorrió palmo a palmo la zona de Biznar y Alfacar. Su trabajo fue fundamental para reconstruir las últimas horas del poeta y señalar la ubicación más probable de la fosa. Gracias a él y a otros investigadores, la búsqueda de Lorca se convirtió en el símbolo de un movimiento mucho más grande: la recuperación de la memoria histórica, el intento de España de exhumar a sus miles de desaparecidos y enfrentarse a las heridas no cerradas de la guerra civil.
Buscar a Lorca era buscar a todos los que habían sido silenciados. En las últimas décadas, la búsqueda se ha vuelto científica. En 2009, y de nuevo en años posteriores, se han realizado excavaciones oficiales en los lugares señalados por los testigos y por Ian Gibson. Han usado la tecnología más avanzada, georradares que pueden detectar anomalías bajo tierra. Han cavado trincheras, han analizado el terreno, pero el resultado siempre ha sido el mismo: nada. La Tierra, después de tantos años, se niega a hablar. La ausencia de resultados ha alimentado todo tipo de nuevas teorías. ¿Están buscando en el lugar equivocado por unos pocos metros? ¿Mintieron los testigos? ¿O es verdad que el cuerpo fue movido hace mucho tiempo? El fracaso de las excavaciones ha añadido una nueva capa de misterio y frustración. La fosa del poeta sigue siendo un fantasma, una herida que se abre y se cierra con cada intento fallido de encontrarlo. Y así, casi 90 años después, el misterio continúa. Lorca sigue desaparecido. Su cuerpo nunca ha sido encontrado. Su tumba sigue siendo una pregunta abierta en el paisaje de Granada. Pero quizás, de una forma trágica y poética, esta ausencia es su legado más poderoso. Al no tener una tumba, Lorca no está en un solo lugar, está en todas partes. Se ha convertido en el símbolo de todos los desaparecidos, de todas las víctimas anónimas de la tiranía. Su cuerpo no encontrado es un recordatorio perpetuo de la barbarie, una herida que impide que España olvide su pasado. Sus asesinos quisieron silenciar su voz, pero al negarle una tumba, hicieron que su silencio gritara más fuerte que nunca. La búsqueda de Lorca no es solo la búsqueda de unos huesos, es la búsqueda de la justicia, de la verdad y de la memoria. Y mientras esa búsqueda continúe, el poeta, su duende y su trágica historia seguirán más vivos que nunca.